Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a recibir en este programa, Voces del Español, a el doctor Alberto Vital. Alberto Vital es un prolífico escritor, es filólogo, hermeneuta, un reconocido especialista en el estudio de la obra del escritor Juan Rulfo, que tiene una gran trayectoria también en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido director del Instituto de Investigaciones Filológicas, coordinador de Humanidades y actualmente director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de esta universidad. Así que nos da un enorme gusto, es un honor y un privilegio recibirlo en este programa, doctor. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y lo más emocionante de hoy es que vamos a tocar un tema que a mí me parece apasionante, que es el tema de los nombres de personas, que desde el punto de vista lingüístico, el nombre se considera una categoría semántica vacía, en el sentido de que los nombres pues, no significan propiamente algo. Por ejemplo, yo me llamo Erika y si me preguntan cuál es el significado de mi nombre, bueno, puedo decir algunas cosas, puedo decir que es el nombre de una flor, en alemán, puedo decir que lo escribo con K porque así se escribe en alemán y mi padre provenía de esa región y quería que así se escribiera. Se pueden decir muchas cosas, pero el nombre en sí no significa realmente nada, ¿no? Significa lo que uno quiera que signifique, y en ese sentido es que me parece apasionante el tema. Y en el caso del doctor Vital, que es especialista en la obra de Juan Rulfo, pues quisiéramos preguntarle desde ese punto de vista de los nombres, ¿qué podemos encontrar en los nombres que Juan Rulfo elige para sus personajes? Claro que sí, Erika. Lo primero es que los nombres propios, tanto de personas como de lugares, nos pueden vincular la vida con la literatura, porque los nombres se ponen y se usan tanto en una como en otra. Y eso me interesó a mí muchísimo al estudiar lo que se llama la onomástica en general y la onomástica de la literatura en particular. Y en la obra de Rulfo lo que encontré es que hay una extraordinaria sutileza en el uso de los nombres propios, tanto los llamados topónimos de lugares como los antropónimos de personas. Y él rompe esta regla que tú acabas de decir, son como espacios vacíos. John Searle decía que los nombres son como un ropero en el que nombres propios, donde uno va colgando cosas, ¿no? Usos, significados, implicaciones, en fin, ¿no? Ahora bien, la onomástica de la literatura, y yo me basé mucho y me sigo basando en un teórico alemán llamado Dieter Lamping, ve que se fortalece mucho una actitud que en el habla cotidiana, en la vida real, podemos también tener, y es el hecho de la sorprendente semantización de los nombres. El ejemplo más claro es un ejemplo modélico, es Pedro Páramo. Pedro Páramo es piedra, Pedro, y páramo porque al final deja su lugar, su hábitat, convertido en un desierto. Una piedra en el desierto. Exactamente, entonces una piedra en el desierto. Y hay otros personajes, por ejemplo Lucas Lucatero, cuyo sonido en el nombre pues nos lleva un poco a la locura, un poco un pícaro extremo. No es que esté loco, no es que esté mal de la cabeza, pero es un pícaro de tal manera que está como loco. Y por otro lado Dolores Preciado, que es la esposa legítima de Pedro Páramo, la primera esposa, después se va a casar con Susana San Juan, y ahí
lo interesante es que es un nombre semantizado también por los dolores que ella sufre, por el sufrimiento en general, y también preciado es semantizado, pero a la inversa exactamente, porque ella es despreciada. Entonces se convierte en un nombre caracterizador, semantizado, pero a la inversa. Y eso pasa mucho en la literatura. Yo recuerdo siempre el ejemplo de Cortázar, de Rayuela, un personaje que se llama Traveler y que nunca ha salido de Buenos Aires. No es Traveler. No es Traveler, no. En una conferencia reciente que impartió usted en la Universidad de Chicago sobre Juan Rulfo, hizo mención del nombre Juvencio. Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, tenemos un nombre semantizado que al principio se puede considerar que es un nombre semantizado directo, por así decirlo, porque es joven, Juvencio, pero va envejeciendo y al final se vuelve terriblemente irónico, porque de joven no tiene nada, echó a perder su vida por un crimen en un momento de desesperación que cometió y lo han perseguido toda su vida, y de Juvencio ya no queda ninguna juventud, ¿no? Entonces, y el apellido Juvencio Nava, en un momento determinado, esa es una especulación mía, pues se puede relacionar con nada, porque se ha quedado sin nada, Juvencio. Por lo demás, este es el único caso detectado en toda la literatura de Rulfo en que se hay una referencia a una persona real. El asesino de su padre se llamaba Guadalupe Nava. Ya. El asesino real de su padre, el 1 de julio de 1923. Y Rulfo, en lugar de contar la historia del asesinato del padre, en fin, hace un acto extremadamente literario y simplemente divide el nombre del asesino real entre los dos personajes adultos varones que van a tener un conflicto muy grande. Guadalupe Terreros, el dueño de los terrenos, también eso está semantizado. Terrero. Sí, y Juvencio Nava. Eso es curioso. Bueno, eso es interesantísimo, porque yo me he preguntado, bueno, más bien he observado a lo largo de mi vida lo que hacen las personas con los nombres, con el nombre propio y con el nombre que se le da a los hijos. Sí. Entonces se hace cualquier cantidad de cosas, bueno, como esto que acaba de mencionar, de utilizar un nombre y dividirlo y repartirlo entre dos personas. Ocurre a veces con los hijos también, ¿no? He visto casos, por ejemplo, bueno, en México es común tener 2 nombres, a veces hasta 3, no nada más en México. Y he visto personas que utilizan uno de sus nombres y el otro no. Y ese que no usan, a veces se lo ponen al hijo. Pero he escuchado casos, como dice, de una, vamos a decir, una semántica positiva y una negativa, en la que a veces he visto que a hijos le ponen el nombre de un personaje muy querido en la familia, que puede ser el abuelo, la abuela, la tía, el tío, que se lo ponen al hijo a manera de homenaje. Y también he escuchado más de un caso que me parece sorprendente, de personas a las que no les gusta su nombre o uno de sus nombres y se lo ponen a uno de sus hijos. Claro. Entonces me llama la atención que, bueno, necesariamente lo que ocurre en la vida ocurre en la literatura. Sí, exactamente. Todas las personas tenemos esa habilidad de poner nombres que quien escribe desarrolla extraordinariamente, pero es una habilidad humana innata. De hecho, este es un buen ejemplo de que todas las habilidades para escribir un buen texto literario las tenemos todas las personas. Lo que pasa es que no todas las personas desarrollamos esa habilidad, y es muy notorio en los nombres, se puede ejemplificar muy bien. De hecho, es uno de los aspectos más lúdicos, más juguetones de la lengua,
Y quizás se deba a que justamente como no están semantizados a priori, o la semántica no necesariamente es la más ajustada a la realidad, ¿no? Entonces eso permite jugar mucho. Qué bueno que toca el tema de la escritura creativa, que no todos nos damos permiso de ejercerla, pero que todos tenemos la capacidad. Y quisiera aprovechar para compartir una experiencia que he visto con un proyecto de un libro que la UNAM publicará próximamente, con historias de personas migrantes que están aquí en los Estados Unidos y que cuentan su historia. Algunas son historias de éxito, creo que todas son historias de éxito, algunas con componentes muy dramáticos, otras no tanto, pero bueno, necesariamente la migración conlleva a toda una serie de vivencias que vale la pena explorar. Sin embargo, de este grupo de personas a las que se invitó a participar en este libro, solamente 2 o 3 estaban acostumbradas a escribir. El resto son personas que pues tienen otros trabajos y que no han escrito nada, digamos, personal o publicable, etcétera. Y no sabían por dónde empezar, ¿no? Entonces tuvieron que pasar por un taller literario que dio una profesora, y uno de los ejercicios que noté que le sirvió a las personas para empezar a soltarse a escribir fue justamente la pregunta de dónde viene tu nombre. Claro, claro. Y a partir de allí se podía tejer prácticamente toda una vida, la propia y la familiar, los antecedentes familiares, ¿no? Claro. Y este autor que comento, Dieter Lamping, alemán, desarrolló por lo menos 8 conceptos, y uno de ellos es justamente el concepto de constelación. Hay nombres en la vida real y en la literatura que entran en constelación con otros, y el más común es justamente el nombre de los familiares. En 100 años de soledad es muy notorio. No solamente son buen día, sino que además son o Aureliano o Arcadio, ¿no? Con A las 2. Con A además, con A las 2, y muy semantizados también, ¿no? Aunque no correspondan, o en fin, ¿no? Necesariamente. Entonces ese es un concepto muy interesante. Está el concepto opuesto que desarrolla Lamping, que es el nombre acentuado, el nombre tan raro, tan aislado, que se vuelve acentuado. Ya de por sí Lucas Lucatero, por ejemplo, es un nombre muy acentuado y no tiene familiares, es un nombre muy solo, en fin, ¿no? Y es, digamos, un nombre inventado, o sea, no existe ¿ese apellido existe? Lucas, obviamente, sí. Yo no lo he seguido. Lo que sí me llama la atención es que de lo último que he estado estudiando en Rulfo es que parecería que tuvo una lectura, no parecería, seguro tuvo una inmersión muy fuerte con los textos bíblicos, especialmente el Nuevo Testamento, los Evangelios, y desde luego no es casual que le ponga Lucas, un poco por la sonoridad, claro, pero también por este mundo invertido. Es lo contrario de la realización del Evangelio, el mundo de Rulfo, el mundo que él crea, describiendo en buena medida el mundo real, y mientras Lucas en los Evangelios pues es un hombre de un valor enorme, de una persona pues, muy noble, un gran escritor, un gran evangelista, pues aquí es todo lo contrario. A mí me gustaría hacer referencia a otro concepto que maneja Dieter Lamping, y es el concepto de perspectivización. No solo perspectiva, sino perspectivización. En alemán él lo llama Perspektivierung, y es la capacidad que tenemos las personas de construir una perspectiva anímica, ideológica, emocional, afectiva, a través de la manipulación de los nombres. Y esa manipulación es inherente a la vida y a cualquier persona, es una habilidad que todas las personas tenemos, y a la literatura.
Simplemente pasar de Fernando a Fernandito, Fernandote, Fer, Ferni, etc. es un buen ejemplo. Obviamente hay miles y miles. Desde luego pasar de Jesús a Chuy o a Chucho o a Chus nos está mostrando qué creativas somos las personas cuando hablamos. Y además son marcadores, se puede decir así, de un estado de ánimo y básicamente de la perspectiva, que es muy situacional, muy del momento, porque a la misma persona la podemos llamar de una manera, Chuy por ejemplo, y 3 minutos después o 10 decirle Jesús. ¿Qué está pasando? Hay un cambio de perspectiva que puede ser simplemente pasar de una conversación muy amistosa a empezar a tratar un tema serio, por ejemplo, y con el puro nombre propio estamos marcando un cambio de perspectiva y de tono, de actitud. Claro, esto es lo que haría un analista del discurso, ¿verdad? Alguien Sí. que escucha el discurso de otra persona y ve esos cambios de en qué sucedió cuando lo nombró de una cierta forma y qué tema se trató cuando lo nombró de otra. Realmente apasionante el tema porque va más allá de lo visible y se convierte en algo muy profundo. Esto que menciona de tener varios nombres o varias formas de ser nombrado a lo largo de la vida me hace pensar que, bueno, yo siempre he pensado, tengo un solo nombre, es un nombre corto, Erika, pero es cierto, tengo muchos nombres con los que diferentes personas me nombran, ¿no? Entonces, bueno, de niña en casa me decían Kikita, como Eriquita, pero yo cuando no sabía hablar me refería a mí misma como Kikita y entonces me empezaron a nombrar Kikita y creo que esto es algo que a muchas personas les pasa, Sí, que algo que decían cuando eran chicos, cuando todavía su habla no estaba completamente desarrollada y que sonaba interesante, entonces la familia empieza a nombrar así a su hijo. Bueno, me pasa a mí con mi hijo, él decía una palabra que nunca supe qué quería decir, de sus primeras palabras, él tampoco lo sabe porque no lo recuerda, pero yo lo empecé a nombrar con esa palabra, ¿no? Entonces quizá efectivamente todos respondemos a muchos nombres. En realidad sí. Y cada persona que conocemos y de la forma como nos relacionamos con esa persona se va determinando el nombre que nos damos. Bueno, entre las parejas, que podemos decir, ¿no? Entre los novios a veces se dicen nombres de animales, a veces utilizan, pues sí, pueden ser los diminutivos. Y hablando de los nombres raros, porque hace rato hizo mención a estos nombres que no existen o que no son comunes y que de pronto los padres le ponen a los hijos. Yo he visto cosas entre los estudiantes que me ha tocado atender en la UNAM. De pronto, una vez recuerdo haber visto un nombre que me parecía realmente inusual y me estuve preguntando mucho de dónde venía ese nombre. Y un día se me ocurrió leerlo al revés. Y era un nombre muy común, era como Isabel o algo así. Pero esta chica yo me imaginé, nunca se lo pregunté, pero en mi mente fue, quizás es el nombre de su madre, pero lo puso al revés, cosa que me parece muy, pues, inusual. Y también he visto nombres que son también muy inusuales y que después he descubierto que los padres tomaron la mitad del nombre de la mamá, la mitad del nombre del papá y los fusionaron y crearon un nuevo nombre. Entonces es infinita la gama de posibilidades, ¿no? Exactamente. Lo primero es corroborar que la lengua tiene un aspecto lúdico, de juego, que es importantísimo. Puede ser un juego travieso, simplemente por entretenimiento, pero puede ser un juego también muy serio. Y tenemos el otro caso, para volver a la obra de Rulfo. Juan Preciado es el narrador de alguna manera de la novela de Pedro Páramo y solo se le menciona 6 veces en toda la novela y siempre se le dice Juan Preciado. Muy pocas veces comparado con las 120, si mal no recuerdo, menciones a Pedro Páramo, y a él se le dice Don Pedro, Pedrito, al menos una vez, el patrón Don Pedro, Pedro Páramo, etcétera, ¿no? Entonces es un nombre
que está revelando con las puras menciones y las diferentes perspectivas lo importante que es Pedro Páramo para el pueblo y lo extraño, lo fuereño, digámoslo así, que es Juan Preciado, quien no termina de recibir nunca una muestra de afecto, porque los nombres, digamos, de cariño, obviamente son familiarización, son afecto, son pertenencia, y él nunca va a pertenecer, ¿no? Va a morir, va a seguir platicando con Dorotea, la Cuarraca, pero digamos que siempre va a ser Juan Preciado, incluso en La tumba. Recuerden ustedes que es una novela que se narra desde la tumba. Son dos personas platicando la novela, lo cual sería de lo más común. Lo extraño en la novela es que es desde la tumba. Hay otra cosa, ahorita que dije la Cuarraca, la onomástica también estudia los apodos, los sobrenombres, los epítetos, es decir, esto que se le añade desde la literatura griega. Hoy en día, por ejemplo, se usa mucho con los cantantes, los actores o actrices, el rey del barrio, el rey del rock, el rey del pop. Bueno, ¿Eso es un epíteto? Ese es un epíteto, sí. Todos son reyes en el rey mundo de del algo. espectáculo. Sí, entonces es muy simpático, ¿no? El príncipe de la canción, o sea, todos son príncipes o reyes. O bueno, en la historia, el padre de la patria, el padre de la lingüística, o el padre de, ¿no? Sí, o en inglés, aquí en Estados Unidos, los padres fundadores, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal, doctor, con todos estos nombres, pues que realmente no tienen ninguna base, pues ni onomatopéyica, ni concreta? Porque ya dijimos, bueno, puede haber nombres que remiten a algo como soledad, o como mi abuelo se llamaba Encarnación, y bueno, toda esta cultura cristiana que tenemos de utilizar el calendario de cuestiones católicas para nombrar a los hijos. Existe todo eso, lo sabemos, pero también existen nombres comunes. Vamos a decir, bueno, no sé si es fácil pensar en un nombre que no signifique necesariamente algo, pero bueno, vamos a pensar Claudia o Tania, qué sé yo, que son nombres, al menos a mí no me remiten a nada. Sin embargo, en la mente de muchas personas he escuchado juicios como, no, eso es nombre de tal cosa. Por ejemplo, eso es nombre de secretaria. O eso es nombre de, hasta he escuchado personas decir, eso es nombre de prostituta. Digo, no con estos dos ejemplos que puse, pero creo que se hablaba del nombre rubí, me parece, estos nombres de piedras preciosas, y nombre de, ¿no? Entonces, a mí también me interesa la carga que le ponen las personas. Conocieron a una persona con un nombre X y entonces lo asocian a una característica, ¿no? No sé si esto también lo estudia la onomástica. Sí. Por ejemplo, eso sería una tendencia muy humana a la generalización, que ha llamado mucho la atención a la filosofía desde sus orígenes, los universales y los particulares. Yo diría, a propósito ahora que sale el nombre de Claudia, yo he visto en el mundo hispánico, incluyendo México, América Latina, 3 grandes corrientes para poner nombres. La romana, precisamente Claudia, Patricia, Patricio eventualmente también, la cristiana obviamente, en México también la indígena, y a veces combinando, y yo añado una cuarta en realidad, que es la contemporánea, donde los nombres no necesariamente son ni romanos, ni cristianos, ni indígenas, sino inventados, ¿no? Inventados, que corresponden muy bien a una época que estamos viviendo donde la individualización es muy importante. Entonces puede ser que cada vez haya más gente cuyo nombre es único, nadie más lo tiene. Y eso es un fenómeno que a mí me parece muy interesante y que marca una tendencia. También la combinación de donde la gente está inventando nombres, lo cual
pues es una tendencia que corresponde muy bien a la época. A la época que estamos viviendo. Sí, ahorita estoy pensando en esta época uno de los temas que están sobre la mesa, al menos muy fuertemente aquí en Estados Unidos y no sé qué tanto en México, es esto del género fluido. O sea, que También. una persona no se identifique necesariamente como hombre o como mujer, sino que puede ir y venir o no estar en ninguno de los dos plenamente. Y entonces, en ese orden de ideas, tendrían que empezar a surgir los nombres unisex. Digo, existen, Claro. pero no son tantos, ¿no? Claro, sí. Por cierto, como nota a pie de página, escuchaba yo el otro día el hecho de que al apóstol Pablo lo mandó decapitar Nerón, allá por el año 64 aproximadamente de nuestra era. Y para la Iglesia es motivo de orgullo que hoy en día, como dijo un prelado, les ponemos Pablo a nuestros hijos y Nerón a nuestros perros. Entonces, es cierto. Otra cosa... Ese es otro gran tema, el nombre de las mascotas. Bueno, el nombre de las mascotas es para... Además, yo creo que lo más interesante de todo, e invito a nuestro auditorio a que lo haga, es, repito, la parte creativa, lúdica, caracterizadora. En cuanto ponemos un nombre, estamos empezando a caracterizar, ¿no? Ahora, hay nombres que, a pesar de ser semánticamente muy ricos, que son casi apodos, casi epítetos, y eso lo hacía mucho el mundo griego y el mundo romano. Cicerón es, de hecho, Chicharito, porque parece que tenía una pequeña verruguita en la nariz. Pero el que más me llama la atención es Pericles. Yo siempre pregunto a mis estudiantes, ¿tú le pondrías Pericles a tu hijo? No, de ninguna manera, nunca le pondría Pericles. Y le digo, ¿por qué no? Si Pericles quiere decir el rodeado de fama, el rodeado de prestigio, Pericleos, ¿no? Pues de todos modos no le pongo Pericles a mi hijo. Eso quiere decir que tenemos una sensibilidad acústica, porque el nombre Pericles suena raro acústicamente, ¿no? Sensibilidad acústica que es distinta de idioma a idioma. Por ejemplo, Claro. Tengo la impresión de que Petra es un nombre poco apreciado en el mundo hispanohablante, pero me parece que en Alemania es muy común, ¿no? Es muy común y es muy bonito nombre. Combina muy bien con los apellidos. ¿Sí? Entonces esa sensibilidad acústica a lo mejor también está alineada con nuestra cultura. Sí, para los griegos Pericleo, Pericles, obviamente no sonaba mal. Era un nombre semántica, pero también fonológicamente muy grato. Pues ha sido una conversación muy interesante. Estamos Gracias, a punto Erika. de terminar el programa y quisiera terminarlo haciendo mención de este último comentario que hizo sobre la caracterización que hacemos con los nombres o con los apodos. El tema del apodo merece un programa aparte, que Claro además que sí. los mexicanos somos muy afectos a los apodos, cosa que aquí en los Estados Unidos es bastante mal visto. Pero cuando dice caracterizar y cuando hablamos de ponerle nombres a los hijos, siempre me he preguntado qué tanto esta caracterización a priori que hacen los padres de sus hijos afecta sus vidas. Para Jacques Lacan, el gran psicoanalista y teórico, la respuesta es sí, y muchísimo. De hecho, hay una práctica, podemos decir, metodológica del lacanianismo que reflexiona mucho con el paciente a partir de su nombre. Tiene mucho sentido porque es la palabra que nos identifica, es la palabra que más escuchamos referida a nuestras personas, obviamente, y además tiene estas mutaciones, estas perspectivizaciones. Entonces, sí, y en efecto nosotros podemos querer marcar el destino de nuestros herederos a través de los nombres, ¿sí? Marcarles. Yo me llamo Domingo, mi madre me puso Domingo, que es el patrono de los escritores, y no sé si sea destino, pero me dediqué a la literatura.
Definitivamente, y aparte se apellida Vital, y es usted una persona sumamente vital en las letras y en el ámbito académico y universitario, así que pues que vengan muchos años más de productividad literaria y administrativa. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Gracias. Y esperamos volver a tenerlo en este programa para seguir hablando de este tema que es fascinante y da para mucho. Encantado, cada vez que sea necesario, con mucho gusto. Y a nuestro público, pues estoy segura de que les hemos dejado temas de reflexión que podrán resonar en su mente y pues pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas que les gustaría que le hagamos a nuestro expositor para una próxima entrevista. Gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo programa de Voces del Español. Soy Erika Erdely y me despido con mucho gusto de todos ustedes. Hasta luego.